En el archivo del diseño de registro del EPH encontramos que la variable que está indicada como PP08D1 es la que cuenta los ingresos por sueldos en el mes de referencia, ingresos salariales. Esa es la variable que vamos a describir gráficamente ahora. Entonces, en Infostat tenemos aquí la variable PP08D1. Antes de eso, dado que todos los casos que carecen de ingresos salariales, ya sea porque no trabajan, porque sus ingresos son de otra naturaleza, no salarial, tienen puesto 0 como valor, vamos a desactivar los casos que tengan 0 en esa variable. Para ello, buscamos los valores que sean iguales a 0, y pedimos aquí desactivar caso. De esta forma quedan 42.000 casos desactivados. Muchos de ellos son niños o conjuntos de personas sin ingresos salariales. Luego, y para evitar las distorsiones que introducen los valores extremadamente elevados, vamos a pedir de esa variable, medidas resumen, de PP08D1, vamos a pedir que calcule algunas medidas descriptivas, pero en particular vamos a pedir esto, el percentil 99. Eso es lo que nos interesa. La salida muestra que ese percentil es 25.000 pesos, de modo que para esta ronda de la EPH, segundo trimestre de 2015, 25.000 pesos es el valor del ingreso que acumula al 99% de los asalariados. Solo el 1% en ese momento tenía ingresos por encima de 25.000. Esos valores los vamos a quitar de la distribución para quedarnos solamente con ese 99% de los casos. Entonces, de la misma manera que recién, sobre la misma variable, ahora buscar aquellos valores que sean superiores, que sean mayores a 25.000 y también desactivarlos. Entonces, 179 casos más han sido desactivados. De modo que ahora tenemos una variable que va por encima de 0 y hasta un máximo de 25.000. Ahora sí podremos intentar la descripción gráfica de esa variable. En primer lugar, por medio de un histograma. PP08D1 es la variable que vamos a graficar. Y simplemente aceptar aquí genera un histograma que por defecto tiene este perfil. Aunque hayamos eliminado ese 1% extremo, la distribución es claramente asimétrica hacia la derecha. Sobre este histograma hay algunas opciones para ajustar. Por ejemplo, el título es un espacio editable, se puede cambiar. También es posible modificar la escala del eje horizontal, estableciendo cuántas marcas en el eje horizontal, en el eje X. Acá pone un valor inicial que lo puso del lado de los negativos, pero podemos ponerlo simplemente que empiece en 0 y que llegue hasta 25.000. Está bien, porque es nuestro último valor. 16 son las marcas que establece allí por defecto. Quizá quede demasiado detallado el eje con tantas marcas, podemos pedir menos. De esta manera quedan una cantidad de puntos que permiten orientarse dentro del eje sin exceder la cantidad de texto. También es posible modificar sobre el eje vertical la escala. Esto va de 0 hasta el 19%, 20% es la categoría que más tiene. Y en las series podemos ajustar la cantidad de intervalos. Este punto es bastante valioso porque permite elegir el histograma, permite elegir la amplitud que tiene cada uno de los intervalos, es decir, el número de barras, y en consecuencia el histograma que mejor ilustra el comportamiento de la variable. Acá tenemos uno con 13 intervalos. Si los vamos reduciendo, vemos que cada vez tenemos menos detalle en la distribución a medida que los intervalos son más grandes, es decir, son menos cantidad de intervalos, y por cierto, con más intervalos tenemos más detalle y en consecuencia más variabilidad. ¿Sí? Pocos casos hacen diferencias grandes cuando hay muchos intervalos. Un número como este
20 casos. Esto parece ilustrar razonablemente bien el comportamiento de la variable. En el eje vertical tenemos frecuencias relativas, es lo que trae por defecto, pero también podemos pedir frecuencias absolutas, es decir, las cantidades de casos. Y es posible pedir frecuencias acumuladas. Esto da lugar, por ejemplo, las relativas acumuladas, dan lugar al histograma acumulado. El histograma que cada intervalo cuenta no solamente las frecuencias de la categoría que interesa, de la categoría que está dada por la base de ese intervalo, sino la frecuencia también de las categorías anteriores. De manera que es continuamente creciente y llega como máximo al valor 1, al 100%. La última categoría alcanza el valor 100. Esta curva es la que representamos también de manera más esquemática, sin el histograma, a través de la ojiva de Galton, que Infostat denomina gráfico de la distribución empírica. Nuevamente, nuestra variable es pp08 de 1 y su representación gráfica tiene esta forma. Acá vemos cómo, de nuevo, el eje horizontal lo tomo con una escala empezando desde un valor negativo. Podemos hacerlo empezar de 0. De tal manera que la ojiva salga del mismo origen del sistema de coordenadas. Y aquí la tenemos creciente, la curva de crecimiento de las frecuencias. Vemos que el crecimiento más rápido se da en los primeros valores de la variable, que corresponden adecuadamente al hecho de que la variable es asimétrica hacia la derecha. Los valores más altos de la variable, volvamos al histograma original, los valores más altos de la variable son los que acumulan la menor proporción de casos. Por último, a esta misma variable podemos representarla gráficamente a través de un gráfico de caja-bigote o de un box plot. Y su aspecto es el que aquí está marcado. Los segmentos alrededor, la caja contiene al 50% central de la distribución, dado que está empezando en el primer cuartil y terminando en el tercer cuartil. La línea horizontal indica la posición de la mediana. El punto es la media. El hecho de que la media sea levemente superior a la mediana indica la simetría hacia la derecha. Recordemos que en este gráfico hay un cambio respecto de los dos anteriores en cuanto al significado de los ejes. Los valores de la variable están ahora sobre el eje vertical. Los segmentos están construidos como máximo a una longitud que es 3 semirrecorridos intercuartílicos. Como máximo es esa longitud. En el caso del segmento que va hacia abajo, el segmento tiene menos de esa longitud porque la distribución comienza en un valor que es menor que el que correspondería a las 3 semirrecorridos intercuartílicos. Por el contrario, el segmento que va hacia arriba sí llega hasta los 3 semirrecorridos intercuartílicos, porque existen casos que van más allá de esa distancia. Esos son casos extremos, son los casos que observábamos en el histograma, que se encuentran sobre los valores más altos de la variable.